Bueno, bienvenidos a nuestra última sesión de este capítulo 6 de representación y análisis de sistemas LTI en el dominio de la frecuencia. Déjenme descargar la presentación. Vamos a ampliarla, apagar la cámara. Entonces, el día de hoy vamos a cerrar con este punto, el de fórmula sinusoidal de estado estacionario. La fórmula sinusoidal de estado estacionario nos permite calcular la respuesta del sistema para una entrada que sí podemos generar en la práctica. Nosotros recordamos que la función de respuesta de frecuencia la definimos a partir de la exponencial compleja. Entonces, la exponencial compleja fue la señal de prueba de entrada que nos permitió desarrollar toda esta teoría de respuesta de frecuencia, ¿no? Como un modelo matemático para caracterizar el sistema en este dominio. Pero si queremos explotar esta herramienta como un mecanismo de análisis, de determinar de qué manera se comporta un sistema, nosotros no podemos aplicarle una entrada exponencial. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos generarla en la práctica. La entrada exponencial es algo teórico. Pero sí podemos generar una señal sinusoidal y aplicarla al sistema. De ahí la utilidad de este resultado de fórmula sinusoidal de estado estacionario. Entonces, vamos a ir a la diapositiva que nos interesa, ¿okay? Que es esta. Entonces, bueno, ¿de dónde partimos? De un sistema LTI modelado por su función de respuesta en frecuencia con entrada UDT y salida respuesta YDT. El sistema es estable. Recuérdense que esta condición es importantísima para hablar de respuesta a frecuencia. ¿Por qué? Porque si el sistema es estable, recuérdense que la respuesta de cualquier sistema tiene dos componentes, la parte transitoria y la parte de estado estacionario o de régimen permanente. Entonces, si el sistema es estable, la respuesta transitoria se va a cero y lo que sobrevive es la respuesta de estado estacionario. Ahora, como entrada, estamos aplicando un coseno, algo sinusoidal, y la respuesta en régimen permanente también va a ser oscilatoria, una vez que se extinga la respuesta transitoria porque el sistema es estable. La respuesta transitoria va a depender del sistema, mientras que la de estado estacionario depende entonces de la entrada que aplicamos. Para hallar esa respuesta de estado estacionario, nosotros vamos a utilizar la transformada de Laplace inversa. Es por eso que aquí tenemos la transformada de Laplace de este coseno que estamos aplicando a la entrada. Entonces, YDS, la respuesta del sistema en Laplace, va a ser la multiplicación de la función de transferencia por la transformada de Laplace de la entrada. HDS, entonces, función de transferencia por la transformada de Laplace del coseno. Este polinomio denominador da origen a estos dos polos complejos conjugados, S más J omega 1 y S menos J omega 1, que están asociados a la entrada. Entonces, expandimos en fracciones parciales YDS, ¿okay? En fracciones simples. Entonces, tenemos aquí estos dos términos, estas dos fracciones simples asociadas a la entrada, y luego el resto de las fracciones simples, de las fracciones parciales, están asociadas a HDS. Y eso lo representamos acá en CHDS, que este CHDS contiene, ¿okay? Es una colección de todos los términos de la expansión en fracciones parciales originados por el denominador de HDS, es decir, por los polos de HDS. Y aquí nosotros asumimos que todos los términos de CHDS decaen a cero al incrementar el tiempo. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el sistema es estable. La respuesta transitoria se va hacia cero. Solo los dos primeros términos, que son los que están asociados aquí a la entrada, van a contribuir con el estado estacionario. Y esos son los que vamos a calcular. Entonces, para eso vamos a calcular estos dos residuos, A1 y A2. Sabemos cómo hacerlo. ¿Okay? A1, por ejemplo, va a ser el factor S más J omega 1 que multiplica YDS y luego evaluamos en el polo. El polo es menos J omega 1. ¿Okay? Entonces, eso nos va a dar este residuo que está acá, en rojo. Para sub 2 hacemos lo mismo. Multiplicamos YDS por el factor este, S menos J omega 1, y evaluamos en el polo. El polo es J omega 1. Vamos a obtener el residuo 2 representado por esta expresión en rojo.
Aquí recordamos que la función de respuesta a frecuencia se puede expresar en magnitud y fase, por lo tanto h de menos j omega 1 va a ser esto que tenemos acá, y h de j omega 1 esto que tenemos acá, ¿okay? Magnitud y fase. Entonces, en definitiva, ya tenemos las expresiones para nuestros dos residuos, A1 y A2, de las fracciones simples. ¿Okay? Esos están destacados aquí en anaranjado. Aquí está A1 y aquí está A sub 2. Ok, entonces ahora empezamos nuestro tránsito hacia el dominio del tiempo, mediante la operación de transformada de Laplace inversa. Estas dos fracciones parciales en el tiempo originan exponenciales. Entonces ya sabemos cuál es el valor de estos dos residuos, A1 y A2. Entonces tenemos aquí que A1 es la constante esta A de la amplitud del coseno entre 2, el módulo, la magnitud de la respuesta a frecuencia, y aquí el negativo de la fase, y A2, bueno, también tiene su expresión en términos de la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia. Y fíjense que la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia se están evaluando en omega 1. Y omega 1 es la frecuencia del coseno que estamos aplicando en la entrada. Es lo que decimos la frecuencia de trabajo, la frecuencia de operación de la entrada. Bueno, luego aquí, recordando la fórmula de Euler, que nosotros estas dos exponenciales, ¿okay? Aquí con exponentes negativos, una con respecto a la otra, bueno, eso es igual a 2 veces el coseno de alfa. ¿Qué es lo que tenemos acá? Nosotros podemos, estos dos términos que estamos sumando en la expresión de y de t, manipularlos para que nos queden esta suma de dos exponenciales complejas que podemos expresar en términos de un coseno. Al final, bueno, vamos a llegar a esta expresión que tenemos aquí a la derecha. Entonces, vamos a analizar con detalle esta diapositiva, que es importantísimo porque aquí está el resultado que nos interesa, que es la fórmula sinusoidal de estado estacionario. Entonces, nuestro sistema LTI, modelado por su función de respuesta a frecuencia, le aplicamos esta entrada coseno a una frecuencia omega 1. Entonces, fíjense que el sistema en estado estacionario responde también con un coseno a una frecuencia omega 1. Es decir, que el sistema no modificó la frecuencia. Entrada, un coseno a frecuencia omega 1, la salida es un coseno también a la misma frecuencia. ¿Se modifica quién? Se modifica la amplitud y se modifica la fase. Pero la amplitud y la fase no se modifica caprichosamente. ¿Okay? Se modifica vía el sistema. ¿Okay? Entonces aquí tenemos la amplitud de la entrada, que era A, modificado por la magnitud de la función de respuesta en frecuencia evaluada en omega 1. Omega 1 es la frecuencia de la entrada, y aquí la fase de la respuesta de estado estacionario se modifica a través de la fase de la respuesta en frecuencia evaluada en la frecuencia de la entrada. Desde un punto de vista gráfico, si nosotros tenemos la característica de magnitud y la característica de fase, la frecuencia de entrada es omega 1, bueno, nosotros calculamos la magnitud a ese valor y la fase a ese valor, y esos dos valores son los que están modificando la magnitud y la fase de la respuesta de estado estacionario. ¿Okay? Entonces, esta expresión que está acá es nuestra fórmula sinusoidal de estado estacionario. Entonces, fíjense, esta fórmula sinusoidal de estado estacionario es la parte más general la tenemos aquí en esta observación. Si nosotros aplicamos un seno, fíjense, A por el seno a una frecuencia de omega 1 y el seno tiene una fase incorporada alfa, la respuesta de estado estacionario a esta entrada aquí por un escalón, porque esto es válido a partir de t igual a 0, bueno, entonces la expresión de estado estacionario vendría dada por esto que estoy destacando aquí arriba. Entonces, si utilizamos un seno y el seno tiene una fase incorporada, bueno, la respuesta de estado estacionario va a ser el seno, la frecuencia de la entrada, que es omega 1, tenemos aquí la amplitud de la entrada, la fase de la entrada y luego la modificación que hace el sistema
a través de la magnitud de la respuesta en frecuencia, la fase de la respuesta en frecuencia, ambas evaluadas en la frecuencia de la entrada. Si utilizamos un coseno, bueno, emplearíamos esta parte que está aquí ahora abajo, ¿no? Que estoy destacando en verde. Y la interpretación es la misma. Lo que le quiero decir es que si aplicamos seno o coseno, no tenemos que estar modificando la fase y todo eso, sino simplemente utilizamos estas expresiones para la fórmula de estado estacionario. Un ejemplo, ¿no? Para terminar de apuntalar este concepto. Tenemos este sistema de primer orden, que ya hemos visto en otros ejemplos a lo largo de este capítulo, un sistema de primer orden modelado por su función de transferencia, y le aplicamos a la entrada 4 más 7 veces el coseno de 3t. Y queremos hallar la respuesta. ¿Okay? Entonces va a ser la respuesta de estado estacionario. Vamos a utilizar la fórmula de estado estacionario, que la tenemos acá. Entonces, la amplitud de la entrada A, aquí la magnitud de la respuesta en frecuencia, evaluada en la frecuencia de la entrada, coseno, porque estamos utilizando un coseno. Si aquí hubiéramos tenido seno, bueno, empleamos seno. No hay ninguna dificultad con eso. Y como la fase propia aquí del coseno es 0, bueno, aquí no aparece una fase para el coseno, pero sí su amplitud, que es 7. Entonces, la magnitud de la respuesta en frecuencia y la fase de la respuesta en frecuencia en la frecuencia de la entrada, que es 3, modificando amplitud y fase de la respuesta. Entonces, fíjense, algo que no habíamos visto, esta fórmula sinusoidal también se puede extender a cuando aparecen términos constantes. Y cuando aparecen términos constantes le asociamos una frecuencia 0. Entonces, nosotros podemos pensar que la entrada se compone de dos entradas a su vez. Una entrada constante y la segunda entrada, que es un coseno. Entonces, la respuesta de estado estacionario va a ser la respuesta a la entrada constante, que correspondería a este primer término, más la respuesta al coseno como tal. Entonces, la entrada constante tiene frecuencia omega 1 igual a 0, para utilizar la fórmula, y la entrada coseno tiene frecuencia de 3 aquí, ¿no? 3 radianes sobre segundo. Entonces, la función aquí de transferencia 5 entre s más 2, a partir de ella calculamos la magnitud y la fase de la respuesta en frecuencia. Ahora la magnitud y la fase las vamos a evaluar en 0 y las vamos a evaluar en 3. Que esas son las frecuencias de trabajo de la entrada que estamos considerando. Entonces calculamos esos valores. 5 medios, 0 grados, 1,39 y menos 56,31 grados. Gráficamente los tenemos aquí, ¿no? Para hacerlos más evidentes lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, aquí tenemos la fórmula sinusoidal de estado estacionario, se las recuerdo. La entrada que estamos aplicando para el sistema en particular, que es un sistema de primer orden. Entonces, la respuesta del sistema, bueno, va a ser, utilizando la fórmula, 4 por la amplitud cuando la frecuencia es 0, que es 2,5, coseno de 0t, más el ángulo de la respuesta en frecuencia, que es 0, y luego 7, la amplitud de la entrada, por 1,39, que es la magnitud de la respuesta en frecuencia en 3 radianes por segundo, coseno de 3t, la misma frecuencia, y la fase que habíamos visto que era menos 56,31. Aquí, haciendo las multiplicaciones de rigor, encontramos que la respuesta de estado estacionario a esta entrada en particular para el sistema es esta que está acá, ¿no? Que estamos destacando. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos de manera más evidente, ¿no? Aplicamos esta entrada, 4 más 7 coseno de 3t, y en régimen permanente, en régimen de estado estacionario, el sistema responde de esta forma. ¿Okay? Recuérdense que esto es régimen permanente. Una pregunta aquí. ¿Cuándo alcanza el sistema el estado estacionario? Bueno, la respuesta es, nosotros lo sabemos, después de transcurridas 4 constantes de tiempo. Y 4 constantes de tiempo corresponden al tiempo de establecimiento. Y nosotros vimos que si el sistema está modelado
por su función de transferencia, este término aquí independiente, que es el A sub 0, nos permite calcular el tiempo de establecimiento por esta fórmula, ¿no? Que es 4 entre A sub 0, 4 entre 2, nos da que el tiempo de establecimiento es 2 segundos. Entonces, esto es lo que dura el régimen transitorio. Es lo que tardamos en montarnos entonces en el régimen de estado estacionario o régimen permanente. Fíjense esta gráfica. Aquí tenemos la entrada, que es 4 más 7 veces el coseno de 3t. Entonces fíjense que la amplitud de este coseno es 7, es decir, que este coseno se está moviendo entre 7 y menos 7. Es decir, que U de t se está moviendo entre 4 más 7, 11, y 4 menos ¿cuánto dije? Y menos 7 más 4, que eso da aquí menos 3, ¿no? Entonces, entre menos 3 y 11 se está moviendo U de t. La respuesta en régimen permanente aparece después de 2 segundos. ¿Ven? Después de 2 segundos ya tenemos unas oscilaciones sostenidas para la respuesta. Y ella se está moviendo entre 10 más 9,73. Vamos a redondear esto a 10. Eso va a ser 10 más 10, 20. Y 10 menos 10, 0. O sea que la respuesta se va a estar moviendo entre 0 y 20. ¿Okay? Cuando alcanza el régimen permanente. Entonces, esta es una herramienta de análisis en el dominio frecuencial, porque nosotros pudiéramos variar la frecuencia y nosotros vamos a encontrar que si el sistema es pasa abajo, bueno, la amplitud de la respuesta en frecuencia, y nosotros aplicamos una frecuencia aquí correspondiente a la banda pasa baja, entonces la amplitud de la respuesta en frecuencia va a ser elevada. Mientras que si trabajaríamos para una frecuencia asociada a la banda, a las altas frecuencias, entonces la amplitud aquí se atenuaría. Entonces, con la fórmula sinusoidal de estado estacionario, nosotros podemos efectuar un análisis del sistema, ¿no? De cómo responde el sistema, cómo trata las frecuencias. Bueno, de esta manera culminamos lo que es el punto de fórmula sinusoidal de estado estacionario e igualmente el capítulo 6 de representación y análisis de sistemas LTI en el dominio de la frecuencia. Agradezco su atención, que tengan un excelente día.